Muchachos, bueno, intentando precisamente en la medida de lo posible, vamos a revisar lo que se supone que teníamos que haber revisado hace rato y bueno, esperemos pues que esta experiencia sea un poquito más afortunada que hace rato. Si la memoria no me falla, hayamos quedado precisamente en la cuestión de pragmatismo. Habíamos mencionado que fue una de las cosas que de pronto tuvimos pues problemas al respecto, es que el pragmatismo, recordemos que estamos hablando de postura epistemológica, es decir, la relación sujeto-objeto, implica que Charles Peirce, ¿sí?, va a ser el colocador de dicha cuestión. ¿Qué va a hacer Peirce? ¿Sí? Peirce propone que un concepto claro en él es la cuestión de la práctica. De pronto algunos de mis compañeros profesores piensan, y viene un comentario que ellos intentan denostarme, en donde normalmente comentan que yo soy muy teórico y que ellos son muy pragmáticos, que utilizan la práctica. El problema es de que ellos desconocen a qué se están refiriendo. Probablemente no han leído a Peirce y por consecuencia no sepan cuáles son, ¿sí?, a lo que están invocando. Normalmente confunden que la práctica es igual a los cursos de acción y que se aprende con base en el ensayo-error. No, eso se llama empirismo. La cuestión de práctica implica que existan elementos previos, ¿sí?, que es de carácter teórico, que lo que hace es tratar de decirte por qué suceden las cosas. Y en ese raciocinio del por qué, implica que vamos a una segunda fase, que esto se llama entonces práctica, que implica la demostración o la comprobación de los elementos teóricos que te referiste. Evidentemente ustedes tienen algunas materias de corte teórico. Esta es una de ellas, fundamentos de la investigación. Otra es teoría general de la administración. Sin embargo, también tienen materias de corte práctico. Si la memoria no me falla, ustedes deben tener algo que se llama informática para la administración. Eso significa que de manera previa, ustedes, si dura 4 horas, ustedes deben tener 2 horas de procesos teóricos, en donde se piensen elementos, cómo se hace, cómo se estructura, conceptos, etc. Y posterior al ejercicio de la práctica implica que ustedes en ese momento comprueben lo dicho precisamente por la teoría, con la única intención de saber si ese engomado teórico aún responde, ¿sí?, a los acontecimientos actuales, o bien si ya no. Independientemente de cuál sea la respuesta, sea afirmativa o negativa, implica que ustedes tienen que estar constantemente el por qué sí se comprueba o por qué ya no es posible entenderlo de esa manera. Es así como se genera. Es así como se plantea la cuestión pragmática, a través del uso del proceso escéptico. Me voy a tratar de explicar. Imaginemos pues que ustedes ya se encuentran trabajando de un carácter profesional. Jamás se van a encontrar con un escenario en donde el lugar donde se empleen, les diga con qué teoría van a resolver cualquier asunto. Esto jamás sucede, ¿sí? La teoría no les sirve a ellos. A las organizaciones les tiene sin cuidado si utilizas o no teoría. Pero a ustedes en particular sí es importante la teoría porque los pone a pensar, a estructurar, a diseñar. Entonces, en la medida que ustedes tengan teoría
implica que tengan ustedes una versatilidad de respuestas sobre cómo poder, ¿sí?, responder ante las anomalías que presente la organización. Les recuerdo que las organizaciones son elementos mutuales, como el ser humano. Somos complejos, somos diversos, somos contradictorios. Lo mismo sucede con las organizaciones. Vamos cambiando en el tiempo. Ninguno de nosotros, por más caprichoso que esto sea, somos exactamente iguales hace un año, o hace 2, 3, o seremos exactamente iguales en unos 2, 3 años posteriores. ¿Sí? Hay momentos en los que nuestros intereses van siendo cambiados, y está precisamente en virtud de las circunstancias. No sé si alguno de ustedes sea papá o mamá, en mi caso sí, y eso fue un detonante importante de ello, fue un parteaguas. O sea, hay un Jorge antes de ser papá y un Jorge después de ser papá. Entonces, en esas mismas circunstancias, les permite entender que las organizaciones evolucionan o involucionan, ¿va? Así que jamás esperen que la organización se adapte a ustedes, porque eso nunca va a pasar. Normalmente ustedes son los que se tienen que adaptar y tienen que responder a todos los fallos, todas las situaciones que se presenten en la organización. Por consecuencia, el que ustedes tengan un amplio repertorio, un catálogo nutrido de teorías, implica que ese proceso de adaptabilidad puede ser más sencillo, más natural, así como también les permite a ustedes poder analizar más elementos, más factores, más conceptos que a otro que no tenga este dominio teórico de pronto le cueste. Y verán, como un ejercicio básico, uno debe saber que las organizaciones te van a pagar en función precisamente de lo que sepas. Entre más sabes, entonces más la organización te necesita y por consecuencia más te puede ofrecer. Entre menos sabes, ¿sí?, entonces eres menos necesario, y entre menos necesario seas, tu percepción económica forzosamente va a disminuir, ¿va? Así que ese es uno de los elementos importantes. El pragmatismo lo que te puede ubicar es en un sentido ecléctico en donde tú puedas tomar puntos relevantes de diferentes teorías que consideres que pueden responder ante una situación muy, muy, muy particular, ¿va? Espero, ¿sí?, haber respondido con suficiencia qué quiere decir o a qué invoca la palabra pragmatismo como postura epistemológica. Me toca también, para poder precisamente aprovechar el tiempo sobre la lectura que están haciendo, sobre hablarles de escuelas de pensamiento, que es lo que va a embonar con la lectura, ¿sí?, que ustedes están aparentemente haciendo. ¿Qué es una escuela de pensamiento? Primero tenemos que detectar qué es una escuela. Una escuela no es otra cosa más que una formación. Esto significa, ¿sí?, que las escuelas nos otorgan elementos, nos estructuran como personas, ¿va? La primera escuela que tenemos, evidentemente, que es la familia. Allí nos dan toda una lectura de conceptos sobre cómo vamos a entender ciertas realidades, pero también nos leen la cartilla sobre las cosas que podemos hacer, cómo las podemos hacer, cuándo y qué cosas están prohibidas. Ahora, esto no significa que la única escuela que tengamos sea la familia. Es la primera, pero no la única. Otra de las escuelas, evidentemente, pues ya todos nos referimos, estamos en el tecnológico, en la universidad, y la universidad también es una escuela, porque forma, porque genera conceptos, formas de asimilación, ¿sí?, sobre algún determinado punto. Y es aquí un elemento clave,
para tratar de identificar hacia dónde es que va este tema. A veces obviamos y pensamos que la formación tiene poco o nada que ver, pero no, es fundamental, porque depende de la escuela, son los conceptos que de ella nos arrojan. Les voy a poner un ejemplo. Como les había comentado, yo salí de la licenciatura en la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, pero mi maestría y mi doctorado los hice precisamente en Chapingo, en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es una universidad maravillosa en todos los sentidos, ¿sí? Y evidentemente que es muy reconocida y que hace cosas extraordinarias, que es difícil verlas en otras universidades. Uno de los puntos es que te prepara en un tema agronómico a nivel mundial. He tenido, por ejemplo, la fortuna de estar precisamente en otros lados, no solo en nuestro país, sino en otros lados del mundo. Y de pronto Chapingo lo reconoce. Y de pronto algunos de tus profesores también los ubican por su trayectoria, por su nivel de influencia, por sus textos, que algunos de ellos publiquen, o bien por sus asistencias a congresos, en fin. Así que de pronto tienes un punto de referencia muy importante. Y luego aparte tienes el respaldo que comentarios, conceptos que de pronto esbozas, de pronto no están tan errados. En muchos de los casos son muy atinados, inclusive hasta sobresalientes, que de pronto denotan que estás en algunos temas a la vanguardia, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Evidentemente que hay otros temas en los que te encuentras en la misma circunstancia o un poco rezagado. Sin embargo, compites. O sea, esa es la ventaja que se tiene en dicha universidad. Otra de las formaciones que se tienen es que desde muy chicos, muchos de los compañeros, de los colegas, entran a estudiar a Chapingo. Entonces, desde preparatoria, en Chapingo se tiene preparatoria agrícola, se les empieza a preparar para el campo. Y no me refiero al campo en un sentido estricto de la palabra, sino también en una cuestión de carácter simbólico. Esto es el campo de trabajo. Evidentemente, una buena parte de la comunidad estudiantil proviene de otras partes del del país, ¿sí? Así como también de otras partes del mundo. Siendo de otras partes del país, de pronto vienen de estados muy aledaños, o lugares recónditos, o vienen buena parte de comunidades originarias, los mal llamados pueblos indígenas. En fin, tienes de todo, es pluricultural, ¿sí? Que invita precisamente a la reflexión. Y de pronto te encuentras con un panorama que dentro de la universidad existen compañeros que vienen de todos los sectores y clases sociales. Vienen tanto de sectores rurales, ¿sí? Campesinos, como también vienen de sectores urbanos, ¿sí? O sea, con posibilidades socioeconómicas media o altas inclusive. Pero todos allí comienzan a mezclarse unos con otros. Y sobre todo Chapingo te empieza a preparar para tus actividades normales. ¿Eso qué significa? Que desde muy chiquito te empiezas a hacer cargo de ti mismo. Entonces es muy común que de pronto algunos de ellos en preparatoria no puedan trascender porque les pesa estar lejos de la familia, porque de pronto tienen que organizarse en muchos de los temas que ni siquiera se habían imaginado que existen, no solamente de su persona, sino también de actividades que se relacionan con su persona. Esto es trabajo, esto es el aseo, ¿sí? Esto es el aseo personal, así como el aseo pues de tu ambiente, el hecho de que no te estén vigilando, ¿sí? Ese proceso pues de
de autocontrol, normalmente les cuesta a una buena parte de los muchachos muchísimo trabajo. Y digamos que ese es el punto de filtro. Cuando pasan, normalmente el chapinguero, independientemente si es compañero o compañera, ya tiene ventajas en todos los sentidos. Le decía, desde carácter académico, porque pues, te preparan súper chingón, y como segundo momento también te preparan para tu vida cotidiana. O sea, todo compañero y compañera sabe lavar, sabe trapear, sabe lustrar su calzado. Muchos de ellos se dedican a otros oficios para poder completar, ¿sí?, una paguita más, un dinero extra. Algunos se meten pues a talleres extras como carpintería, aluminieros, albañilería, o se meten a algún deporte, etcétera. Te permite ser organizado. Una vez que tú terminas, ¿sí?, o estás próximo a terminar, ya te arrojó elementos para poder organizarte, tanto tus formas de estudio como también tu forma y tu vida cotidiana o tus actividades complementarias. Eso te lo entrega Chapingo, como muchas otras escuelas. Sin embargo, esas estamos hablando bien de las escuelas, pero también existe otra cara. Y en esta otra cara tiene que ver con los defectos, ¿sí?, con las inconsistencias, con los miedos o con las interpretaciones deficientes que tengan las escuelas. Todas las escuelas la tienen. Nuestra familia nos imprime o nos hereda miedos, formas, actitudes que quizás no sean muy bien vistas en otros lados, o de pronto nos cobran factura en muchas de las circunstancias que nos acontecen en nuestra vida. Lo mismo pasa con las demás escuelas. En el caso de Chapingo, para hacer esa reflexión, no todo es bonito, ¿va? Una de las cosas que también te enseñan es al quehacer político. En Chapingo directamente se recibe ingresos de lo que ahora se conoce como la Secretaría del Desarrollo, la SADER. En su momento era la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se recibe presupuesto directamente de tal secretaría. Así que no pasa ningún filtro por la SEP. Por consecuencia, Chapingo recibe muchísimos recursos de carácter propio, por decirlo de alguna manera. Esto es el equivalente al presupuesto que tiene estados como Tlaxcala. Entonces, imagínense tener una similitud con un estado teniendo una población que no rebasa los 20,000 personas, entre alumnos, profesores y administrativos. Así que de ese tamaño es el impacto. Sin embargo, te preparan políticamente porque en esa conexión muchos de mis profesores han trabajado para sector municipal, estatal, federal o inclusive organizaciones públicas a nivel mundial o bien organizaciones privadas a nivel mundial. Tengo la fortuna de que en maestría y doctorado me dieron clases profesores que estuvieron en la Procuraduría Agraria, es decir, de un carácter nacional, otros que estuvieron como consultores del IFOAM, ¿sí? Esto es del International Federation Organization International Federation Organic Agriculture. Y bueno, se dedican precisamente a ser los que otorgan o los que califican productos, ¿sí?, de corte orgánico a través de comités, de grupos de trabajo, etc. Algunos más son o fueron consultores de la ONU, ¿sí?, o de diferentes organizaciones privadas. Tuve la fortuna también de estar con el subdirector, ¿sí?, de producción de Kellogg's, ¿sí?, en el estado de Querétaro. Esto es profesores que han tenido una
relación directa con las organizaciones privadas, ¿no? Así que ha habido de todo. He tenido profesores alemanes, he tenido profesores franceses, he tenido profesores pues chilenos, argentinos, en fin, de todo, ¿va? Y de pronto también ellos mismos te van enganchando, algunos de ellos directamente con sus proyectos. Tengo, por ejemplo, bueno, no sé si sepan, que dos de los secretarios de Estado, como es Albores, el doctor Albores, y como es el doctor Villalobos, los dos son secretarios de Estado. Albores, que en su momento era, ¿sí?, bueno, ahorita es la secretaria de la Semarnat, ¿sí?, pero que en su momento fue la secretaria del Bienestar, ¿sí?, lo que antes era la secretaria de Desarrollo Social, ahora es Bienestar. Y bueno, la SADER con Villalobos. Entonces, directamente, pues muchos de los egresados o alumnos todavía vigentes o profesores de pronto se enganchan. Algunos llevan programas, otros llevan pues análisis, otros llevan estudios sobre determinadas situaciones, ¿sí? Algunos más se dedican a poner pues consultorías. Otras más se dedican a hacer los famosos PSP, prestadores de servicios profesionales, en fin, tienes una variante. Eso es lo que te ofrece Chapingo. Entonces, normalmente un chapinguero es grillero, somos grilleros, ¿sí? Somos precisamente, buscamos el diálogo, buscamos también propiamente la confrontación de visiones, y lo que siempre le va a gustar a un chapinguero es que sea a través de la decisión democrática, porque allá en Chapingo todo se decide de forma democrática. Director de departamento, coordinador de departamento, consejeros departamentales, consejeros universitarios, hasta el rector se elige, todo se elige en Chapingo. Entonces, como todo se elige, pues evidentemente se inspira elementos políticos, ¿va? Una de las cosas que tenemos que aceptar los chapingueros, aunque no nos guste, es que fue gracias a la misma universidad que de pronto organizaciones como Antorcha Popular se generaron. Si ustedes ubican, dos de los principales actores de ellos, que es Aquiles Córdoba Morán y el otro que es Brasil Acosta, por citar algunos de los ejemplos más reconocidos, son egresados de Chapingo. De hecho, el doctor Brasil sigue dando clases en el departamento de DICEA, en ciencias económico-administrativas. Y bueno, así es como se maneja, ¿no? Esas son las cosas, digamos que defectos o inconsistencias en donde no se dan la mejor de las suertes, ¿verdad? Son esos momentos de claroscuros que tienen las escuelas. Pero ojo, en ese sentido estamos hablando sobre escuelas de pensamiento, así que nos vamos a centrar de un carácter específico sobre las escuelas o tradiciones del pensamiento que sean más representativas. Y en la lectura que les dejé el día de hoy van a encontrar que hay dos escuelas, ¿sí?, de pensamiento. En un primer inicio está la llamada escuela aristotélica, que esta escuela aristotélica es planteada por Aristóteles. Es decir, que Aristóteles fue quien inaugura esta forma, esta concepción, esta asimilación, ¿sí?, esta propuesta de entender al pensamiento. Y en este caso, Aristóteles considera que la fuente principal del conocimiento se da a partir de la observación. ¿Esto qué significa? De pronto a veces es un concepto que lo podemos obviar. La observación implica lo siguiente. Sí. La observación implica lo siguiente. Hay una diferencia entre mirar y observar. No es lo mismo. Aunque pareciera que sea, no es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia? Mirar lo podemos hacer a partir del acontecer que nos brinda nuestro sentido de la vista. No reparamos, no detallamos sobre lo que está sucediendo, simplemente sabemos que existe porque nos permite la percepción identificarlo. Pero cuando estamos observando es que prestamos toda una atención, es decir, que de pronto detallamos aquello que estemos contemplando. Esto solamente va a pasar cuando tengamos, ¿sí?, un interés en específico, ya sea porque algo llame poderosamente la atención, ya sea por el conducto físico, sea por una situación en particular, y que de pronto nos dirija hacia ese rubro. Esto es, si ustedes han viajado en transporte público, pues existen dos formas. Normalmente miramos, damos cuenta que estamos en la combi o que estamos en la micro, como sea, y podemos atestiguar que hay diferentes personas que nos acompañan en el transcurso. Sin embargo, a no ser que alguna de todas estas personas de pronto tenga algo en particular, ¿sí?, un elemento, sea en un rostro, sea en algún color, en algún objeto, ¿sí?, que de pronto se distinga a lo demás o frente a lo demás. Es entonces cuando cambiamos este estatus de nada más mirar, que después de un minuto nos olvidaremos de toda esa situación, a que de pronto se nos pueda quedar grabado en la memoria. Entre más intenso sea ese proceso de observación, más registrado se queda en la memoria. Entonces es una separación de la observación con respecto a mirar. Sin embargo, Aristóteles plantea que el espacio-tiempo juegan un papel importante en la observación. ¿Esto qué significa? El espacio, el lugar y el tiempo para un elemento de carácter ejemplificar como el momento. Por supuesto que implica más elementos, claro, pero aquí nos vamos a acatar para que se pueda entender, ¿va? Entonces el espacio y tiempo son dos condicionantes sobre la forma en que ha de asimilar o que conceptualiza una persona. Empecemos. ¿Por qué el tiempo es fundamental? Bueno, porque nosotros vamos mutando sobre nuestros propios intereses. Nuestros intereses no perduran, ¿sí?, de forma constante y que durante ese trayecto no representen algunas modificaciones. Siempre lo va a haber, ¿va? Pondré el ejemplo. Pues yo tengo 33 años, entonces cuando yo tenía entre los 6, 7 años, me acuerdo muy bien que salía de la primaria a la 1:15, 1:10, 1:15 de la tarde. Y mi madre salía de trabajar a eso de las 2, 2:20, y en lo que pasaba a recoger a mi hermana que iba en la escuela y también después a hacer un par de cositas pues que requería durante el trayecto, pues llegaba después de las 3. Así que yo vivía muy cerca de la escuela, así que por lo menos tenía garantizado 1 hora y media de poder disfrutar sin ningún contratiempo dichas caricaturas. Me fascinaba cualquier tipo de caricatura, sobre todo pues la barra vespertina o nocturna. Llegaba al grado en que me entusiasmaba con cada uno de los episodios que de pronto se me presentaban. Y por supuesto, como cualquier niño, se enfadaba o se malhumoraba pues por el hecho de que estuvieran pues lapsos, ¿sí?, de publicidad, de comerciales. Ojo, les estoy hablando pues que eso fue hace muchos años, ya llovió. Y no hace mucho, quizás 2, de pronto viendo televisión abierta, me di cuenta con mi esposa que Imagen Televisión sacó una campaña que era
los fines de semana, sábados y domingos, revivir algunas de las caricaturas que formaron parte de mi niñez. Así que con casi prácticamente llanto en los ojos, me emocioné, me entusiasmé, hasta imaginé cómo era poder disfrutar de dichas caricaturas que gozaba, que me extasiaba cuando era niño, a ahora poderlo volver a ver, ¿sí? Y con el elemento principal que veo ahora con mis hijos, ¿no? Cuando empezamos a verlo, nos levantamos los tres súper temprano, pues para no perdernos supuestamente de nada. Y ellos no estaban muy conscientes de lo que estaba sucediendo. En mi caso sí, porque lo que quería era disfrutar viendo las caricaturas que me habían encantado de niño y también poderlos ver, disfrutar y yo disfrutar de su disfrute. Esa había sido mis elucubraciones. Sin embargo, después del intro, con la nostalgia de volver a escuchar las narraciones en el doblaje español, después de recordar algunos de los nombres que se me habían pasado, ¿sí? Otros que los tenía presentes, no aguantaba más de 3-4 minutos de la caricatura. De pronto me parecía un tanto aburrido, soso, carente de sentido, y suplicaba, ¿sí? Hasta me alegré que algún comercial de pronto, ¿sí?, se cruzara pues por el camino y me permitiera tomar un poco de oxígeno. Yo en esos momentos decía, puta madre, ¿qué me pasa? ¿No? Si se supone que antes era lo que me fascinaba, y ahora resulta que no me fascina, inclusive ya comienzo como a detestarlo. Si Aristóteles hubiera estado al lado mío, probablemente me hubiera dicho que el tiempo hizo meollo de mis intereses, haciendo entonces una modificación en mis propios gustos. Lo que antes me fascinaba y podía pensar que era lo máximo, ahora resulta que ya no lo era tanto. Sí comenzaba a ser lo máximo, pero no como un reflejo de lo acontecer actual, sino más bien como un añoro sobre tiempos que ya pasaron. Esa fue la postura. ¿Por qué el espacio también es un factor importante? Porque el lugar te hace entender conceptos de una forma bastante peculiar. Entiendo que no todos ustedes son de Chimalhuacán. Hay algunos de ustedes, chicos, que pues vienen de Nezahualcóyotl o vienen de Ixtapaluca o de Chalco, o vienen de Texcoco, en fin. ¿Qué pasaría si yo les dijera, hiciera la pregunta, que ahora solamente podrán reírse, ¿no?, mientras están viendo el video? ¿Qué pasaría si ustedes de pronto escuchan que viene una motocicleta por la parte de atrás? Evidentemente, algunos ya se contestaron. Y dentro de esas respuestas, si se encuentran en lugares como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco o Iztapalapa o Ecatepec, si alguien viene de Ecatepec, o Los Reyes, inmediatamente me pudieron haber respondido. Lo digan o no, me van a saltar. ¿Por qué? Bueno, porque es un elemento que el lugar hace que desconfíes, ¿sí?, sobre todo de algunos de los patrones, ¿sí?, de elementos que comúnmente se hacen. En cambio, aquí en donde yo vivo, como es Chautla, que es un municipio muy cercano a Chiconcuac y Texcoco, el hecho de que escuches una moto, pues los vecinos no lo toman en ningún momento más que una persona pues, que utiliza la moto y que nada más hay que checar pues para no interrumpirle su paso.
o ver a qué altura viene para saber si vas a cruzar o te esperas un momento. Pero no traes el chip de, no, ya valió madre. Y eso es precisamente por el espacio. Fíjense que ahorita recordando, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasó, es que en Chile, los primeros elementos que dieron cuenta de que yo era extranjero en el país trasandino, fue que en el lugar donde yo viví los 2 primeros meses, yo tenía pues la posibilidad de cruzar para ir a la tiendita. Me costaba como unos 10 minutos ir y regresar de donde yo vivía a la tienda. O algunos puntos cerca, como un pequeño mercado que había por ahí, el tianguis, ¿sí? Nada más que allá no les llaman tianguis, sino le llaman ferias. Y bueno, otros muchos escenarios que podía perfectamente hacer. La parada del autobús, por ejemplo. Y de pronto lo primero que inmediatamente detectaron las personas, y también yo, es que los chilenos son muy dados a cruzarse las calles sin reparar cuál es el color del semáforo en el que están. De hecho, había pocos semáforos. Yo me encontraba en esos primeros meses cerca de la cordillera, así que tenía que ir de la cordillera hacia el centro de Santiago. Ya el tiempo restante estuve en Ñuñoa, que es una colonia muy cerca o céntrica, ¿sí?, de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero lo que a mí me sorprendía era ver cómo las personas de pronto cruzaban la calle y no reparaban en ver si había semáforo o no había semáforo. Yo decía, no mames, ¿cómo es posible pues que no volteen siquiera a un lado, ¿no?, el sentido donde viene el coche? Y de pronto cuando iban con los chilenos, acompañado pues con ellos se pasaban, ¿sí? Y les parecía muy chistoso de mi parte que yo volteara de los dos lados, de los dos sentidos de la calle, ¿sí?, pues para saber si podía cruzar. Les llamaba la atención en 2 sentidos. El primero porque se les hacía un poquito extraño que alguien pues asomara. Decían, bueno, ok, está acostumbrado, pues, a un país diferente al suyo, pues listo, ¿no? Pero también les llamaba un segundo momento, que sin importar en qué sentido viniera la calle, yo volteaba a los dos lados. Y para ellos era algo doblemente torpe. Lo primero era que yo volteara a ver, ¿sí?, si pasaba o no la calle. Y lo segundo es que tener que voltear en ambos sentidos. Incrédulos me decían, ¿por qué haces eso? ¿Sí? Pues al final de cuentas ya viste pues que el tramo va en un sentido, ¿para qué ver el otro? Y yo les insistía, y de pronto no me creían, que en nuestro país eso vale para puro cacahuate. Que sin importar de qué lado vengan los coches, estamos obligados a ver de ambos sentidos. Y probablemente en su mente quede, porque no vaya a ser un pendejo que venga, ¿sí?, y de pronto pase un accidente, ya sea en moto, en bicicleta, en auto. Estamos acostumbrados, cosa que para ellos sería algo tonto, ridículo, estúpido. Y eso es precisamente por el elemento del espacio. El espacio también juega, tanto a favor como en contra, sobre las formas en que asimilamos las cosas, ¿no? Esto, queridos topollillos, se le llama subjetividad. Entiéndase que la subjetividad estamos colocados bajo nuestras personalidades. Se muestran ahí nuestros gustos, nuestros disgustos, las ideas, los sentimientos, las motivaciones, en fin. Evidentemente que estos gustos, disgustos, ideas, sentimientos, shalala,
están supeditadas al espacio y tiempo. Si de pronto cambiamos de lugar, evidentemente que todos estos elementos podrán alterarse. Si nosotros cambiamos de tiempo, también estos pueden cambiar en asimilaciones. ¿Va? Esto es de carácter personal. Es como si yo les preguntara, ¿sí? ¿Qué música les gusta más? Evidentemente cada uno de ustedes pues le gustará un género en particular. Llámese pop, rock en alguna de sus variantes, como hard rock, metal, en fin. O bien se irán pues a las clásicas como boleros, ¿sí? No sé si a alguien le gusta boleros, a mí me encantan los boleros, o la banda, ¿sí? O la música regional mexicana, en fin, o reggaetón, variados, ¿va? Y cada uno de ustedes determinará bajo su propia personalidad cuál considera que es el mejor género. Evidentemente algunos sabrán, como mi estado, dirán, pues el rock, profe, ¿acaso hay otro? Sin embargo, otros dirán, no, el mejor género no es el rock, es el pop, o bien la banda, en fin. Y eso significa que mientras que para uno pueda ser la panacea, lo ideal, para otro pueda ser lo que no es así. Inclusive lo que más puede odiar, o lo que considera o no considera como un género. Mientras que para unos puede ser fantástico la cuestión del reggaetón, no entremos en detalles, si te late o no, para otros puede ser lo más aberrante. O no solamente con el reggaetón, sino también con las demás actividades. Por ejemplo, yo sigo teniendo pues esa cuestión muy de carácter subjetiva que a pesar pues de todo este tiempo no me lo puedo quitar, pues es a mi querido Atlas, como rojinegro de corazón de toda la vida por mi abuelo. Todavía sí, sigue teniendo esa cuestión que no me gusta mucho, que es que mi estado de ánimo, ¿sí? Influye, ¿sí? En cierta medida pues cómo le vaya a Atlas. De pronto pues mi esposa no suele acompañarme, ¿sí? No suele ver conmigo las transmisiones de los partidos, pero si de pronto no haya qué más ver o por algunas circunstancias se siente obligada para acompañarme, no está más de 10, 15 minutos porque de pronto pues empiezo a mentar madres, a enojarme, ¿sí? Soy otra persona, completamente diferente a la que habitualmente me encuentro. Y de pronto, si pierde, lo mejor que hace ella es mejor no decir nada, porque quizás puede ser que me haga un comentario y que yo pues alterado de mi equipo rojinegro de pronto diga, puta madre, la chingada, ¿no? Y eso son cuestiones subjetivas, porque pues para alguien puede ser, ¿cómo un pinche fútbol puede llevarlo a usted, profe, a ese nivel de pasión, a ese nivel de decisión? Bueno, no me late, pero quisiera no decirlo, pues, pero me lo cambia. Bueno, soy otro cuando al Atlas le va bien o al Atlas le va mal, que normalmente suele ser lo segundo. Pero bueno, ahí está mi grado de personalidad, ahí está mi grado de subjetividad, ¿va? Y esto es precisamente los elementos que dan cuenta de lo que es la cuestión de la realidad. Entiendas esta figura como aquella expresión que me estribaba de que cada cabeza es un mundo. Bueno, de alguna forma tendrían cierto grado de razón. Por consecuencia, decimos nosotros que el conocimiento siempre está transformándose. Y esto es precisamente producto de la vinculación espacio-tiempo.
Para los aristotélicos, como se les suele nombrar a aquellos que persiguen o que están condicionados o que fueron orillados o asimilados u orientados a la visión de Aristóteles, pues se llaman así. Y entonces ellos consideran que el conocimiento o la verdad, ¿sí?, siempre está transformándose, es algo inacabado, ¿sí? Y como es algo inacabado, ¿sí?, es una cuestión de carácter netamente dinámico, tienes que saber hacia dónde va ese proceso dinámico, hacia un sentido radical o hacia un sentido moderado. Para los que consideran que es una cuestión de carácter radical, significa que es un cambio, es de uno por otro, mientras que la cuestión moderada significa un proceso de alteración, ¿sí?, de modificación, es decir, le agregas, le quitas cosas. O sea, en esencia te quedas algo más o menos similar, pero ¿sí?, se le va agregando o quitando elementos, ¿va? Y bajo este esquema, evidentemente que los aristotélicos piensan que la necesidad es la fuente primordial del por qué pensamos. A partir de ese proceso de necesidad es la forma en que se nos presenta el propio conocimiento. Bajo este yugo, se piensan los aristotélicos que el conocimiento se da de carácter inductivo. De hecho, las 4 fases que mencionan precisamente la cuestión aristotélica implica que inicie en un grado particular y termine en un grado general, ¿no?, con la cuestión formal que le llaman. Es así como se hace, es el proceso de conocimiento. Ahora bien, en este sentido, consideran los aristotélicos que el hombre pertenece a la naturaleza. Es decir, que estamos directamente vinculados con lo que nos rodea. Por consecuencia, quiere decir que si el hombre cambia para él, evidentemente que también cambia la naturaleza. Por el contrario, si el topollillín, el hombre, se altera, se modifica, pues, evidentemente que genera que la naturaleza se modifique. En otro sentido, si la naturaleza cambia, entonces el hombre también cambia. Si la naturaleza se modifica, entonces el hombre también se modifica. Estamos asociados unos con otros. Y esto es fundamental porque entonces genera que ese proceso de concepción de espacio-tiempo juegue un papel trascendental. Pongamos un ejemplo sobre cómo la incidencia del hombre, al modificarse, impacta a la naturaleza. Y cómo la naturaleza, al modificarse o a cambiar, impacta al hombre. Quienes vivan, pues, en los municipios que ya he señalado, podrán, por desgracia, ver cómo gran parte de esas comunidades pues sufren en temporada de lluvias, es decir, las actuales, en donde pueden sufrir inundaciones, encharcamientos, en fin. No es gratuito. Lo que sucede es que estas comunidades pertenecieron lo que en algún momento se llamaba el vaso de Texcoco, ¿no?, el lago, un lago impresionante. Sin embargo, la incidencia del hombre por querer contar con un punto estratégico en el centro del control del país a través de la conquista, fueron orillando al proceso de disecación del lago. Tan es así que, bueno, ahorita queda una superficie paupérrima de lo que en su momento fue el gran vaso. Existe una condición, pues, que es de carácter general, que de pronto dice que toda agua regresa a su cauce. Así que en esas comunidades donde se concentre gran parte del agua, uno de los factores, además de la basura,
del estado de las calles, en fin, es precisamente pues que pues era superficie, ¿sí?, en donde se encontraba agua. Así que el hecho de que llueva pues no es otra cosa más que algunos procesos en donde se recargan esos mantos freáticos, ¿no? O sea, hay una razón, ¿no? De hecho, en Chimalhuacán, siempre cuento esta parte, la razón por la que tengan ustedes Avenida de los Patos o Puerto no fue porque no había otro nombre para adjudicarle a ese lugar. Era porque evidentemente allí había patos, ¿sí? Y bueno, el puerto, pues porque era el punto de entrada a Chimalhuacán, ¿sí?, sobre Texcotzingo, ¿no? ¿Mm? Como el hombre, al modificarse, esto también hace meollo en la naturaleza. Pero también la naturaleza le puede responder al propio hombre, inclusive hasta por sus formas de alimentación. Si ustedes llegan a tener pues abuelos o bisabuelos, les pueden preguntar con toda confianza, siendo oriundos de Chimalhuacán, cuál era uno de los platillos tradicionales de Chimalhuacán. Y van a observar que uno de los platillos era el pato a la basura, mismo que evidentemente pues dejó de ser tan llamativo, ¿eh?, para buena parte de la población en Chimalhuacán, desconocido, por el simple hecho de que pues ya no hay patos, ¿verdad? Entonces, al ya no haber patos como materia prima para el platillo, pues evidentemente que las formas alimenticias cambiaron, ¿verdad? Así que evidentemente también la naturaleza, al alterarse o cambiar, también genera que los procesos del hombre sean en ese mismo sector. En este caso de la alimentación, pero también existen otros puntos, ¿sí? La piel, por ejemplo, ¿sí?, o las formas de cultivo, de cosecha, tipo de agricultura que se tenga, ¿sí?, o ciertos elementos genéticos que, de fenotipo, que van influyendo muchísimo, ¿sí?, en el hombre, ¿va? Y bueno, muchachos, esto es en términos generales, pues para poder recuperar parte del tiempo perdido por la ausencia de clases hace rato. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda que me quieran hacer llegar, alguna observación, lo pueden hacer a través del chat que tienen en la página, o si lo prefieren pueden hacérmelo llegar pues por el correo institucional, el correo personal o por Facebook, ¿va? Cualquiera de esas vías, en la medida de lo posible les podré contestar, ¿sí?, de acuerdo pues a las condiciones que se me han dado. Sin más por el momento, y agradeciendo precisamente pues sus atenciones, me despido. Cuídense. Hasta la próxima.